Este sermón es un sermón para el nuevo año y no es un sermón que trata de un texto en particular, sino de varios textos con el propósito de prepararnos y darnos una perspectiva correcta para el nuevo año. Y vamos a tener tres puntos y luego 5 aplicaciones al fin. En primer lugar, vamos a empezar con conmemoración. ¿Qué es que normalmente marca el nuevo año en varias culturas? ¿Por qué empieza el año en enero? O en otras culturas, ¿por qué empieza el año nuevo cuando empieza? Hay varias razones, ¿verdad? Y frecuentemente en muchas culturas su nuevo año empieza en conexión con la agricultura, frecuentemente. Y esto tiene sentido, que las estaciones del año en el lugar donde viven marcan y dividen el año en ciertas partes, y entonces el nuevo año empieza frecuentemente con la primavera y cosas así. Pero ¿saben qué? ¿O sabían que Dios les dio a los israelitas una fecha en particular para comenzar el nuevo año? Es decir, que Dios les dijeron a los israelitas: tu año nuevo empezará en este mes por esta razón. Dios les dio una razón específica para el nuevo o para el comienzo de su nuevo año. ¿Qué fue que marcó el nuevo año de los israelitas? Vamos a verlo aquí en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Leeremos desde versículo 1 hasta versículo 14. El Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será para ustedes el principio de los meses. Será para ustedes el primero de los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo que el 10 de este mes cada uno tome para sí un cordero, en cada casa paterna un cordero por familia. El cordero será sin defecto, macho de un año. Tomarán un cordero o un cabrito. Lo habrán de guardar hasta el día 14 de este mes, cuando lo degollará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. Tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las puertas de las casas en donde lo han de comer. La misma noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de los hombres como el del ganado. Así ejecutaré actos justicieros contra todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde estén. Yo veré la sangre, y en cuanto a ustedes pasaré de largo, y cuando castigue la tierra de Egipto, no habrá en ustedes ninguna plaga para destruirlos. Habrán de conmemorar este día. Lo habrán de celebrar como fiesta al Señor a través de sus generaciones. Lo celebrarán como estatuto perpetuo. Para mí es muy interesante que en la tierra de Canaán, pues obviamente están en Egipto, pero van a entrar en Canaán, Dios les dio a los israelitas un calendario específico. Dios les dijo: en Israel, entre ustedes, el nuevo año, el principio de los meses, será este mes, cuando nosotros celebramos la Pascua, la noche en que el ángel de la muerte pasó sobre las casas pasó por alto a las casas de Israel que tenían la sangre puesta en las puertas de sus casas. Dios les dijo: quiero que ustedes cada año, quiero que su año comience con una conmemoración de lo que yo hice para salvarlos de los egipcios. Su nuevo año empieza con una conmemoración de mis actos poderosos, de mis hechos poderosos de salvación para ustedes. Dios mató a todos los primogénitos
de los egipcios y de su ganado, pero en las casas de los israelitas ni uno de ellos falleció, ni uno de ellos murió, porque Dios los protegió con la sangre del cordero. Dios entonces estableció la Pascua, Dios estableció esta fiesta para ser una conmemoración de su salvación para Israel. Y nosotros debemos entrar en este nuevo año con la misma perspectiva, con la misma mente. Es decir, que nosotros debemos conmemorar la bondad de Dios, debemos conmemorar la misericordia de Dios, debemos conmemorar los hechos poderosos de salvación que Dios ha hecho para nosotros. Cada año los israelitas comenzarían su año con una fiesta, un banquete, una celebración de conmemoración. Dios nos salvó de Egipto. Dios poderosamente mató a nuestros enemigos y nos dio libertad. Y se reunieron y comieron este banquete. Dedicaban una semana entera a la Pascua, pero una noche en particular para el banquete. Entonces, antes de mirar hacia el nuevo año, debemos conmemorar el año pasado y recordar y conmemorar lo que Dios ha hecho. Entonces, recuerden a sí mismos de la fidelidad de Dios y su bondad para contigo. Una perspectiva bíblica del nuevo año es una perspectiva que conmemora la salvación de Dios para con nosotros. Dios es bueno, Dios es fiel. Pero nosotros no celebramos la Pascua. No somos israelitas, no vivimos bajo el pacto mosaico. Entonces no estoy diciendo que debemos celebrar la Pascua para comenzar el nuevo año. Y la Pascua no se celebra en enero, se celebra en abril o el fin de marzo, alrededor allá. Entonces entendemos la perspectiva de conmemorar los hechos gloriosos de Dios para con nosotros, pero podemos decir más. En segundo lugar, entonces, redención. Redención. Hemos visto que Dios estableció que la Pascua sería lo que inicia o comienza el nuevo año para los israelitas. La Pascua no fue el primer día del año, pero la Pascua y la semana de la Pascua fue en el primer mes del año, y fue el primer mes porque la Pascua se celebra en este mes. Pero nosotros, ¿qué celebramos? Como cristianos, ¿qué es que celebramos? No la Pascua, pero nosotros sí celebramos algo similar, no igual, pero similar, y la verdad es que no es igual porque es mejor. ¿Qué es que celebramos nosotros? Celebramos la cena del Señor. La cena del Señor, la Santa Cena. ¿Y cuándo fue que Jesús estableció la cena del Señor? Durante la Pascua. Durante el banquete, la fiesta de la Pascua. En aquella noche Jesús les dijo a sus discípulos, entren en la ciudad, encuentren un salón de arriba donde nosotros podemos preparar y celebrar la Pascua. Y en la noche en que estaban celebrando la Pascua con el pan y con el vino de la Pascua, Jesús estableció la cena del Señor. Leamos Mateo 26, varios versículos, 17 al 19 y 26 al 28. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, es decir, la Pascua, los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Él dijo: vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua.
Mientras ellos comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados para muchos. No es una coincidencia, o pues sí es una coincidencia, pero es una coincidencia ordenada. No es una coincidencia, no es por accidente que en la Pascua Jesús instituyó y estableció la cena del Señor. Jesús lo hizo a propósito, porque la Pascua de los judíos y la noche en que Dios pasó por alto a las casas de Israel por causa de la sangre del Cordero, todo esto fue una sombra, una imagen, una figura de Jesucristo y su muerte en la cruz y su sangre preciosa que protege a su pueblo de la muerte y los redime de su esclavitud y les da libertad de sus enemigos. Jesús dice: el pan, el vino, estas cosas que antes conmemoraron el cuerpo y la sangre de un cordero que les dio libertad de Egipto y todo esto, Jesús dice: ahora les doy algo nuevo. Este pan es mi cuerpo y este vino es mi sangre, no de un animal, sino de mí, mi sangre y mi cuerpo. Y todo esto, ¿para qué es? Para perdón de pecados, dice Jesucristo. Mi sangre y mi cuerpo, mi muerte, que causa, que produce, que reparte el perdón de pecados. Entonces, el punto es esto, hermanos. Si la Pascua marcó el principio del año para los judíos en su calendario, y si Jesús reemplazó la Pascua con algo mejor, una cena mejor, por un sacrificio mejor, por su propio sacrificio y con la cena del Señor, esto significa que nosotros, todos los domingos, cada vez que celebramos la cena del Señor, estamos otra vez recordando la redención que Dios nos dio en Jesucristo por medio del cuerpo y la sangre de Jesús. Y esto es una perspectiva no solamente para el nuevo año, sino para cada semana. Dios ha hecho cosas gloriosas para nosotros y para nuestra salvación. Y debemos entonces, así como los judíos celebraban la Pascua, estamos celebrando, debemos celebrar la cena del Señor. Miren lo que Dios ha hecho para nosotros. Miren lo que Dios ha hecho para nosotros. Los judíos celebraron redención de Egipto. Nosotros celebramos redención del infierno. La sangre de animales no nos da redención del infierno. La sangre de un cordero no nos da perdón de pecados, perdón de pecados en la conciencia. La sangre de animales purifica la carne, dicen las Escrituras. Entonces, la cena del Señor celebra algo mejor que la Pascua. Celebra la sustancia de la sombra de la Pascua. O la Pascua era la sombra de la sustancia que es Jesucristo. Entonces, para el nuevo año, nuestra perspectiva debe ser: vamos a tener, en primer lugar, vamos a tener a Dios y sus hechos gloriosos en nuestras mentes, en la perspectiva de uno. Vamos a conmemorar sus hechos gloriosos, vamos a recordar la redención que Dios nos ha dado en Jesucristo. Y Jesús dice que el pan y el vino son símbolos de su nuevo pacto. ¿Cuál es la promesa de su nuevo pacto con nosotros? En Jeremías 31 o en Hebreos 8 que cita a Jeremías 31. Su promesa es: y no me acordaré más de su pecado. Perdonaré sus pecados. Seré propicio para con sus iniquidades, dice Dios, Señor nuestro.
Entonces, si tú quieres tener una mente alineada con una buena perspectiva para el nuevo año, que debe ser no la Pascua, sino la Cena del Señor, sino la muerte de Jesucristo. La agricultura generalmente determina el calendario de una cultura. Pero nuestra cultura, es decir, la cultura de cristianos, nuestra forma de vivir, que da forma a nuestra forma de vivir, es la muerte de Jesucristo y su resurrección, nuestra redención en Él. Y gloria a Dios que conmemoramos todos los domingos esos hechos gloriosos de Dios, de parte de Dios para nosotros. En tercer lugar, es una costumbre de los hombres para el nuevo año establecer buenos propósitos. En inglés decimos New Year's resolutions. Estoy determinado para hacer ciertas cosas en el nuevo año. Determinación, con buenos propósitos. Yo me dedico, propongo hacer estas cosas. Y es una buena costumbre. Generalmente los propósitos o determinaciones para el nuevo año son buenos. Voy a comer así, hacer ejercicio así, no sé qué, etc. Son buenas. Y las Escrituras nos dan una perspectiva de estas cosas también. Y cuando regreso, Dios mediante, de Inglaterra, vamos a regresar a 1 de Pedro. Y ahora vamos a leer los versículos que estudiaremos en más detalle cuando yo regrese. Pero noten por ahora que Pedro nos da una perspectiva de preparación y determinación. 1 de Pedro 1, 13 al 19. Por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo. Noten entonces, la mente preparada. Estoy determinado, dedicado, buenos propósitos para el nuevo año. Pedro nos dice que debemos hacer esto, que debemos ser así, con la mente preparada para actuar. Voy a hacer estas cosas, yo me dedico, yo propongo hacer estas cosas con buenos propósitos. Versículo 14. Como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno sin hacer distinción de personas, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué hace Pedro? Nos dice, hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Jesús. Y Pedro lo llama cordero sin mancha. Pedro está mencionando la Pascua, usando el lenguaje de la Pascua para describir a Jesucristo, para recordarnos que nosotros hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Jesucristo, que es mejor que un cordero. Y Pedro dice, si hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Jesús, ¿cómo debemos entonces vivir? Con la mente preparada para actuar, con la mente dedicada a actuar, como hijos obedientes, santos, como nuestro Padre es santo. Entonces, ¿cuáles son mis buenos propósitos para el nuevo año? Pues en general debe ser sobrios, poner mi esperanza completamente en la gracia del Señor, ser un hijo obediente, ser santo como mi Padre es santo.
y vivir en una manera que refleja que yo he sido redimido por la sangre preciosa de Jesucristo. Y la cena del Señor me recuerda de esto. Has sido redimido, tus pecados te son perdonados. Sirvan al Señor tu Dios. ¿Por qué debemos vivir en santidad? Porque hemos sido redimidos con sangre preciosa y santa. En conclusión, 5 aplicaciones, 5 buenos propósitos, 5 cosas en que debemos estar determinados, dedicados para actuar con la mente preparada. Número 1, recuerden que la obediencia del cristiano es un deber. La obediencia del cristiano es un deber. En las costumbres de los hombres pensamos, voy a hacer buenos propósitos para el nuevo año, no sé. Algunos dicen, voy a hacerlos, otros no. Y no importa. No hay pecado en hacer o no hacer estas cosas. Si hago ejercicio o no importa en cierta forma. Pero como cristianos no podemos decir, voy a obedecer al Señor este año o no. No, tenemos un deber, una obligación. La obediencia del cristiano es un deber. Versículo 14 de 1 de Pedro 1. Como hijos obedientes. Entonces, si vas a determinar con buenos propósitos, voy a servir al Señor, recuerden, no es una opción. Es una obligación. La obediencia del cristiano es un deber. En segundo lugar, sabiendo que debemos servir al Señor, que debemos obedecer a Dios. Segundo, sirve al Señor con confianza en el Señor. Sirvan al Señor con confianza en el Señor. Si nosotros nos dedicamos a ser obedientes, debemos dedicarnos a ser obedientes confiando en el poder de Dios, no en nosotros mismos. Cuando nosotros decimos, yo voy a ser obediente, pronto caemos. Pronto. Entonces, debemos decir, voy a ser obediente confiando en el Señor y su ayuda y su poder para ayudarme. Es fácil prometer. No es tan fácil cumplir. Es fácil hacer un buen propósito o anunciar un buen propósito. Voy a hacer esto. Palabras son baratas. Acciones son caras. Entonces es fácil dedicarse. Es difícil cumplir con sus buenos propósitos. ¿Cómo lo hacemos? Con confianza en el Señor. Debemos confiar en Dios y así ser obedientes. Voy a hacer esto con la bendición de Dios. Voy a hacer esto con la ayuda de Dios. Voy a hacer esto porque Dios me ha prometido ayudarme. Número 3. En punto 1 y 2 hemos dicho, debemos de estar dedicados, determinados a servir al Señor porque es nuestra obligación, confiando en el Señor. Ahora número 3, combina esta determinación con humildad. Con humildad. Esto es similar al punto número 2. Debemos reconocer que necesitamos ayuda. Debemos reconocer nuestras debilidades. Yo no puedo hacerlo solo. Yo no puedo hacerlo de mi poder. Yo no puedo hacerlo perfectamente. Yo voy a confiar en Dios. Yo voy a orar para su ayuda. Yo voy a depender de Él. Entonces, eviten confianza en sí mismo. Sean humildes.
voy a hacer esto con la bendición de Dios. Y una manera en particular en que nosotros nos mostramos soberbios en esto es si nosotros evitamos los medios ordenados para fortalecernos espiritualmente. Voy a ser fuerte en las cosas espirituales, pero no uso los medios ordenados para fortalecerme espiritualmente. Esto significa no soy humilde. Yo creo que yo puedo hacerlo sin los medios que Dios nos ha dado para ayudarnos a hacerlo. Entonces los que de vez en cuando vienen a la casa del Señor, de vez en cuando oran y estudian la palabra de Dios, los que no se dedican a los medios ordenados, se muestran soberbios. Yo puedo hacerlo sin la ayuda de Dios y sin los medios que Él ha ordenado para ayudarme. Una determinación con humildad. Yo tengo que hacerlo, voy a hacerlo con la ayuda de Dios, porque yo en mí mismo, soy ignorante, soy inestable, soy infiel, soy un pecador. Siempre me encanta el ejemplo del hombre que clamó a Jesús: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Así debemos ser nosotros. Creo, ayuda mi incredulidad. Quiero obedecer, ayuda mi desobediencia. Esto es determinación con humildad. Sirviendo al Señor con confianza en el Señor, cumpliendo nuestro deber. Número 4. ¿Con qué frecuencia te regañas a ti mismo? Cada persona es diferente. Hay ciertas personas que se regañan demasiado a sí mismos. Enough, basta ya. Hay otras personas que deben regañarse y no se regañan a sí mismos. Regaña tu flojera en cosas espirituales. Nosotros debemos ser fervientes. Debemos correr en el camino que Dios nos ha dado. Y en lugar de correr hacia el cielo, frecuentemente estamos caminando, no sé. Y a veces paramos. Y a veces caminamos en la otra dirección. A veces retrocedemos. Y debemos regañar nuestra flojera en cosas espirituales. A mi hijo, cuando le digo, limpia tu cuarto, a veces está haciendo todo menos limpiar su cuarto. Y le digo, niño, hijo mío, cada cosa que limpias y pones en su lugar es progreso. Y al hacer cada cosa, la cosa ya está hecha, cumplida, terminada. Pero él no quiere empezar, entonces pierde todo el tiempo. Así somos nosotros. Dios nos dice, corre hacia el cielo, y el camino ¿cuál es? Buenas obras, obediencia, santidad. Y nosotros decimos, sí, pero esto y el otro y no sé qué. Y no estamos corriendo hacia el cielo. Debemos regañar nuestra flojera en cosas espirituales. Un autor dijo, si el cielo no vale el esfuerzo, ok, acuéstate, siéntate. Pero si el cielo sí vale el esfuerzo, corre. Y en la medida que no estamos corriendo hacia el cielo en obediencia al Señor, debemos regañar nuestra flojera. Y finalmente, regocíjate en los consuelos del pacto. Nosotros, al regañarnos, si somos honestos, si confesamos nuestros pecados honestamente, vamos a decir, yo debo estar aquí en mi progreso, pero estoy aquí en mi progreso. ¿Y qué hacemos?
en este momento de reconocer nuestra flojera y reconocer nuestra desobediencia. Debemos reconocer no solamente nuestros pecados, sino también los consuelos del pacto. Que nuestro Padre Celestial nos dice, mi promesa, mi pacto contigo es que yo perdonaré tus pecados. Yo perdonaré tu flojera en cosas espirituales. Yo perdonaré tu soberbia. Yo perdonaré tu falta de confianza, tu falta de obediencia. Yo te perdonaré. Y esto nos ayuda a recuperar nuestra fuerza y levantarnos y seguir corriendo. Sí, quizás yo me he retrocedido, pero Dios me ha perdonado. Voy a seguir. Y así se manifiestan los verdaderos cristianos. La diferencia entre un cristiano falso y un cristiano verdadero no es que los cristianos verdaderos no se caen y no se retroceden. La diferencia es que los cristianos verdaderos se levantan, se arrepienten y corren de nuevo. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque yo sé que Dios me perdonará. Porque yo sé que mi Dios es misericordioso. Porque Él me ha pactado. Recuerden, conmemoración y redención antes de determinación. Punto 1 y 2 son punto número 1 y 2 son antecedentes al punto número 3. No llegamos a la determinación y la obediencia y los buenos propósitos hasta que ya hayamos pasado por la conmemoración de la redención de Dios para con nosotros. Y Jesús nos dio la cena del Señor para recordarnos siempre, hasta que venga. Mi pacto contigo es para el perdón de tus pecados, la remisión de tus pecados. Yo los envío a otro país y nunca regresarán. Es decir, Dios envía nuestros pecados a otro país y nunca regresarán. Dios nos separa de nuestros pecados y debemos regocijarnos en los consuelos del pacto. Otra vez los israelitas dijeron, Dios nos salvó de Egipto, Dios nos salvó de los egipcios, Dios nos dio libertad de nuestra esclavitud. Nosotros también, y para terminar el pensamiento, y luego dijeron, vamos a Canaán, Dios nos ha dado libertad. Nosotros debemos decir, Dios nos ha dado perdón eterno, Dios nos ha dado libertad. Vamos al cielo. Las Escrituras nos dicen en Santiago capítulo 4 que Dios da mayor gracia. Nosotros pecamos mucho, pero Él da mayor gracia. En un balance, ¿cuál es más grande? ¿El pecado del hombre? ¿El pecado del creyente? ¿O la gracia de Dios? ¿Cuál es más grande? Es la gracia del Señor. Dios da mayor gracia. Entonces siempre podemos regresar a nuestro Padre Celestial, confesar nuestros pecados y tener con una mente asegurada que nuestros pecados nos son perdonados. Es el pacto de Dios con nosotros. Regocíjate en los consuelos, cosas que consolan o consuelan el corazón. El corazón es turbado. Yo he sido tan desobediente. Y el pacto nos consuela. Yo te perdono en la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, hermanos, en conclusión, para este nuevo año, debemos conmemorar lo que Dios ha hecho para nosotros, para salvarnos. Debemos conmemorar la redención que tenemos en la sangre preciosa de Jesucristo. Y así, con esta mente informada y preparada, debemos servir al Señor
humildemente y confiando en Él. Debemos regañar nuestra flojera y debemos regocijarnos en los consuelos del pacto. Y esto será suficiente para cada día, para cada semana, para cada mes y para todo el año hasta que venga Jesucristo. Gracias y gloria al Señor. Amén.